Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Soy la doctora Panetta de la Cátedra de Medicina 2. Vamos a empezar con el módulo de cardiología. La primera clase va a ser la de cardiopatía isquémica. Como ustedes ven ahí, la cardiopatía isquémica ocupa el primer lugar como causa de muerte en hombres y mujeres en Argentina y en la mayor parte del mundo. Es una enfermedad que se relaciona directamente con los factores de riesgo cardiovascular, que ya los vamos a repasar, y es muy importante que ya vayan viendo esta palabra, que es la reperfusión, que en estos últimos años ha reducido notablemente la mortalidad de estos pacientes. Bueno, antes de empezar a hablar de la cardiopatía isquémica en sí, vamos a repasar un poco la anatomía de las arterias coronarias. Como ustedes ven ahí, las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta. Se dividen en dos, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que a su vez se divide en arteria descendente anterior y arteria circunfleja. En esta diapositiva ven más o menos lo mismo que en la anterior, pero más que nada es para que ustedes vean que las arterias coronarias son principalmente epicárdicas y que suelen transcurrir entre los surcos interauricular en el caso de la coronaria derecha e interventricular en el caso de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Bueno, como veíamos recién, entonces la circulación coronaria se hace a través de estas dos arterias, la izquierda que se ramifica después en descendente anterior y circunfleja, son principalmente epicárdicas. Y otra cosa sumamente importante es que recuerden que el flujo coronario es mayoritariamente diastólico. Entonces, en esta diapositiva pueden ver que en diástole las arterias epicárdicas están con su máximo flujo y no así en la sístole. Esto es sumamente importante para cuando uno tenga que evaluar los pacientes cuando hacen algún tipo de esfuerzo y el corazón está en sístole. Esto predispone a un aumento de la demanda de oxígeno y con eso va a llevar a la isquemia, como vamos a ver posteriormente. Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica? Es la ateroesclerosis coronaria. La ateroesclerosis coronaria está directamente relacionada con la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Esta es la causa más frecuente. Pero algunas personas pueden tener cardiopatía isquémica sin tener ateroesclerosis y en esos casos puede estar relacionado al espasmo de las coronarias o algunas anomalías congénitas que son bastante menos frecuentes. ¿Qué es la isquemia? La isquemia es la falta de flujo al miocardio. Esto generalmente se produce por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, cualquier disminución en la oferta o cualquier aumento de la demanda nos va a llevar. Bien, entonces la isquemia se produce por un desequilibrio entre el aporte y el consumo o demanda de oxígeno. Cualquier disminución del aporte, ya sea por ateroesclerosis, por espasmos, por trombos, por alteraciones congénitas, como veíamos recién, o cualquier aumento de la demanda o del consumo, generalmente relacionados al aumento del inotropismo, la frecuencia cardíaca, los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertrofia ventricular y tienen mayor masa ventricular. Bueno, cualquier alteración en este equilibrio nos va a llevar a la isquemia. Los factores de riesgo cardiovascular, que son los predisponentes en la ateroesclerosis, son, como ustedes ya deben saber, factores de riesgo mayores, menores y los que podemos dividir también en no modificables y modificables. Bueno, esto ustedes ya los conocen, pero están relacionados, por supuesto, con la edad, con el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la enfermedad renal crónica, la obesidad, sedentarismo y demás. Para empezar a hablar de cardiopatía isquémica en sí, la cardiopatía isquémica la podemos dividir en tres grandes grupos. Por un lado están los
síndromes coronarios agudos, ¿sí? Que los dividimos a su vez de acuerdo al electrocardiograma en síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST, clásicamente el infarto hiperagudo o transmural, y los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST, como son la angina inestable y el infarto subendocárdico no transmural. Este sería el escenario de un cuadro agudo. También tenemos lo que se llama hoy en día como angina microvascular, que a lo mejor ustedes recuerdan que antes se le decía síndrome X, que son pacientes con síntomas típicos anginosos, con pruebas funcionales positivas para isquemia, por ejemplo una ergometría positiva o un test a través de cámara gamma positivo para isquemia, pero cuando hacemos el estudio anatómico de las arterias coronarias nos encontramos con una angiografía normal. Estos pacientes generalmente lo que tienen es sus coronarias epicárdicas normales, pero se cree que tienen una disminución en la reserva del flujo microvascular, habitualmente asociada a un daño endotelial. Y el otro escenario es la angina crónica estable. Decimos que es estable aquel paciente que ha permanecido con las mismas características su dolor por al menos 3 meses. Esta angina uno la puede clasificar de acuerdo a los esfuerzos en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 es el paciente que tiene ANGOR a grandes esfuerzos, tipo 2 a medianos esfuerzos, tipo 3 esfuerzos mínimos y el tipo 4 en reposo. Estos pacientes generalmente, si uno hace una angiografía coronaria, lo que encuentra es una obstrucción fija, es decir, es una placa estable. Estos pacientes tienen riesgo de muerte, pero en menor medida que los pacientes con síndromes coronarios agudos. Nosotros acá vemos cómo se ve una arteria coronaria en un corte transversal. Esta es una arteria coronaria sana, podría ser el escenario de una angina microvascular. Esta es una arteria coronaria con una placa de ateroma, de aterosclerosis, pero sin ningún tipo de accidente de placa, es una placa estable. Esta podría ser la arteria coronaria de un paciente con una angina crónica estable. Igual que en este caso, mayor obstrucción pero estable. Cuando ya tenemos un accidente en esta placa y se empieza a formar este trombo de fibrina, vamos a tener el escenario de los síndromes coronarios agudos. Si la obstrucción es completa, estaremos en presencia de un infarto agudo de miocardio, un infarto transmural, un infarto con supradesnivel del ST, y si la obstrucción no es completa, el paciente podrá presentar una angina inestable o un infarto subendocárdico dependiendo de los valores enzimáticos y de algunas otras características que ya vamos a ver más adelante. Entonces, para empezar a hablar de los síndromes coronarios agudos, siempre que decimos síndrome coronario agudo estamos evaluando un paciente que en sus arterias tiene una obstrucción coronaria y una placa accidentada, ¿sí? Esta es una placa accidentada, como ustedes ven ahí en las imágenes. Generalmente la placa de ateroma tiene un núcleo lipídico. Cuando esta placa se accidenta, comienza a haber agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria también puede llevar al espasmo de esta arteria y se produce el traspaso de trombina que ayuda el paso de fibrinógeno a fibrina. Entonces eso es lo que genera la agregación del coágulo, la formación del coágulo de fibrina y la obstrucción completa de la arteria. Entonces acá, como ven, más o menos lo que vimos recién, tenemos un paciente con una obstrucción coronaria pero no completa, que nos va a dar o una angina inestable o un infarto de miocardio sin supradesnivel del ST o infarto subendocárdico no transmural, y cuando la obstrucción es completa vamos a tener el paciente con el infarto transmural o hiperagudo. Entonces los síndromes coronarios agudos, como ya dijimos anteriormente, los vamos a clasificar
en aquellos sin elevación del segmento ST, que serían la angina inestable, el infarto no Q o no transmural, y los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, clásicamente el infarto transmural. Bueno, vamos a empezar hablando primero del peor escenario, que serían los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Estos son la principal causa de muerte, como vimos anteriormente, en hombres y mujeres. Son 3 a 4 veces más frecuente en hombres, pero esto se va igualando a medida que pasan los años. En las mujeres mayores de 75 años ya igualan a los hombres. Esto está relacionado con la pérdida estrogénica generalmente. Las mujeres tienen la particularidad de tener síntomas atípicos, lo cual hace que a veces llegan tarde al diagnóstico. Y como para que vayan viendo algunas cifras, bueno, la mortalidad, esto puede variar mucho porque obviamente tiene que ver con el tipo de infarto, las características del infarto, el paciente, el tiempo que lleva antes de acudir al centro de referencia. Así que la mortalidad aproximadamente global es del 5 al 7%, ¿sí? Esta mortalidad puede llegar al 45%, pero va a depender del tipo de infarto, ¿sí? Una vez que el paciente se va del establecimiento, de la institución donde estuvo internado, se dice que la mortalidad anual más o menos es del 15% y siempre es mayor en los ancianos, 4 veces mayor en los ancianos mayores de 75 años. Bueno, ¿cómo definimos infarto agudo de miocardio? El infarto agudo de miocardio es un cuadro caracterizado, como dice ahí, por dolor precordial persistente con características típicas o atípicas. Ya vamos a ver a qué le llamamos típicas y atípicas, que se acompaña de cambios en el electrocardiograma. Estos cambios deben incluir la elevación del segmento ST en 2 o más derivaciones contiguas, o la aparición de ondas Q patológicas o un nuevo bloqueo de rama izquierda. A su vez, pueden haber signos imagenológicos de pérdida de miocardio viable o anomalías cinéticas en la motilidad parietal, que presenta además elevación de troponinas cardíacas por encima del percentilo 99 para el límite superior de referencia. Es decir, que para el diagnóstico de infarto necesitamos el dolor, el electrocardiograma y las enzimas. Al paciente, por supuesto, le vamos a hacer una anamnesis rigurosa. Es fundamental la anamnesis para identificar el dolor, las características del mismo y saber si este dolor es un dolor anginoso o no. El examen físico, que va a ser de suma importancia para detectar la presencia de ruidos cardíacos anormales, evaluar si el paciente tiene una descompensación cardíaca, cómo está su presión arterial, es muy importante, evaluar la oxigenación a través de la saturación de oxígeno, evaluar sus pulmones para ver si hay congestión pulmonar asociada. Le vamos a tratar de hacer un electrocardiograma. Lo ideal es que no pase más de 10 minutos de comenzado el dolor, que podamos tener este electrocardiograma. Este electrocardiograma tiene que ser de 12 derivaciones, es decir, las derivaciones precordiales y horizontales. Le vamos a hacer un análisis de sangre, una rutina, con glucemia, función renal, gases en sangre y, por supuesto, las enzimas cardíacas. Dentro de las enzimas cardíacas, las más importantes son las troponinas y en menor medida la creatinquinasa fracción MB, que es más específica, y la creatinquinasa total. A su vez, este paciente también va a tener que tener un análisis de coagulación, que va a ser de suma importancia por el tratamiento, y el ionograma, que también nos ayuda a evitar complicaciones, sobre todo a nivel arrítmico. Una radiografía de tórax para evaluar si hay congestión pulmonar o alguna otra patología asociada, y un ecocardiograma bidimensional con Doppler color,
que se puede hacer en la cama del paciente y va a ser muy importante para evaluar los trastornos de motilidad, para ver cómo está el miocardio y también la presencia de complicaciones. Y por supuesto, si tenemos la posibilidad, una cinecoronariografía urgente. Entonces, en cuanto al diagnóstico, dijimos que necesitábamos 3 parámetros: el dolor, el electrocardiograma y las enzimas. El dolor. El dolor puede ser típico o atípico. Típico habitualmente es un dolor retroesternal opresivo persistente que dura más de 20 minutos, que se irradia cuello, mandíbula, brazo izquierdo, que se acompaña de síntomas neurovegetativos como pueden ser sudoración extrema, puede ser que se acompañe de palidez, de hipotensión. Este dolor generalmente cede con nitritos y puede estar presente un cuarto ruido que habla de un aumento de la presión en la aurícula izquierda, consecuencia de una disminución en la relajación del ventrículo izquierdo. Y los síntomas también pueden ser atípicos, a veces puede haber un dolor punzante, un dolor quemante, que no se irradia, que no se acompaña de síntomas vegetativos, que no cambia o no cede con la administración de nitroglicerina y sin ruidos agregados. Nosotros definimos angina típica, aquel dolor que dura más de 20 minutos, como decíamos recién, o puede ser en reposo, que cede con nitroglicerina. Entonces, cuando tenemos 2 o más de estas características, decimos que es típico. De todas maneras, es importante que que hagan una buena semiografía del dolor, porque puede pasar que el electrocardiograma no nos aporte un diagnóstico específico, y si ustedes hacen una buena semiografía del dolor e identifican este dolor como anginoso típico, a veces puede que el electrocardiograma no sea del todo concluyente, y si ustedes realmente creen que ese dolor es un dolor de infarto, igual el paciente requiera un tratamiento. El electrocardiograma. Bueno, en el electrocardiograma vamos a evaluar sobre todo los cambios en el segmento CT. Esta diapositiva es para que ustedes recuerden que la célula miocárdica, que es la que se traduce a nivel del electrocardiograma, recuerden la fase de despolarización, de meseta y repolarización. Los cambios que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma tienen que ver sobre todo con cambios a nivel intracelular, con cambios electrolíticos, sobre todo el aumento de la salida del potasio o las alteraciones a nivel del calcio que sufre la célula a consecuencia de la isquemia. Bueno, entonces el electrocardiograma es la traducción eléctrica de la actividad normal del corazón. Para que ustedes recuerden, bueno, la actividad normal del corazón empieza en el nódulo sinusal, sigue por sus fibras auriculares hasta el nódulo AB y después de las ramas Purkinje hasta el músculo ventricular. Nosotros en el electrocardiograma vamos a ver, bueno, la onda P, que es la contracción auricular, dada por el nódulo sinusal, la despolarización, QRS, ¿sí? El segmento QRS que tiene que ver con la despolarización de la célula miocárdica, la entrada de sodio básicamente, y los cambios que vamos a tener que observar en todo lo que es la cardiopatía isquémica son cambios en el segmento ST, que es la traducción de lo que viene a ser la meseta, y la repolarización, que es la onda T, ¿sí? Segmento entonces ST-T. El electrocardiograma explora la actividad eléctrica del corazón y lo hace a través de electrodos colocados en los miembros del paciente y en el precordio. Entonces esto es para que ustedes recuerden las derivaciones, ¿sí? Que de acuerdo al electrodo explorador, a su ubicación, nos va a traducir la actividad eléctrica de cada cara del corazón. Entonces es importante que recuerden bien la ubicación de las derivaciones precordiales y en el plano horizontal. Entonces, como veíamos recién, este es un electrocardiograma normal.
nosotros vamos a evaluar, sobre todo en la cardiopatía isquémica, los cambios a nivel del segmento ST y de la onda T. Recuerden que el segmento ST normal es isoeléctrico, ¿sí? Que la onda T es positiva, que tiene una rampa ascendente y una descendente y que es asimétrica. Entonces, cualquier supra o infradesnivel de este segmento ST es anormal y cualquier alteración en la onda T, ya sea infradesnivelado o una T simétrica, nos va a estar hablando de cambios en la repolarización generalmente relacionados a la cardiopatía isquémica. Entonces, si nosotros tenemos, podemos tener, como ven acá, una lesión subendocárdica o una lesión subepicárdica o transmural, ¿sí? Si nosotros tenemos una lesión subendocárdica, la activación eléctrica va del epicardio al endocardio, entonces el electrodo explorador, que en este caso puede ser la derivación B5, ve la cola del vector, entonces ve una onda negativa, por eso el segmento ST está infradesnivelado. Si nosotros tenemos un infarto transmural, la actividad eléctrica es del endocardio al epicardio, entonces el electrodo explorador ve la cabeza del vector y va a ver un supradesnivel del segmento ST. Veíamos en la derivación, acá en la diapositiva anterior, la Q patológica es aquella onda negativa que tiene que tener más del 25% de la altura de la R, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 cuadraditos y la onda Q tiene casi 4, ¿sí? Más del 25% de la altura de la R y debe durar por lo menos un cuadradito, o sea, más de 0,04 segundos. Esa es la definición de Q patológica, porque hay algunas otras patologías que pueden generar Q, como por ejemplo el alcoholismo o los accidentes cerebrovasculares, y eso no está relacionado a una lesión coronaria aguda. Bueno, entonces ya vimos las características del dolor, vimos las alteraciones en el electrocardiograma y vamos a la tercera pata de este trípode que hace al diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Dijimos dolor, electro y enzimas. Las enzimas cardíacas que podemos medir, ¿sí? Para diagnóstico de infarto son varias. Algunas tienen ventajas y desventajas. Generalmente las ventajas tienen que ver con el tiempo en el cual se elevan y con la duración que permanecen elevadas. Por ejemplo, la mioglobina es la enzima que se eleva más rápidamente, pero es la que más rápido también vuelve a la normalidad y habitualmente no se mide, no se dosa, no se utiliza para diagnóstico de infarto. Después tenemos la creatinquinasa, la CPK o CK total, que no es específica, que demora, como dice ahí, de 4 a 8 horas en elevarse y puede durar de 3 a 4 días elevada, ¿sí? La fracción MB, que sí es más específica, que también se eleva a las 3 o 4 horas de comenzados los síntomas y puede estar de 1 a 3 hasta 4 días elevadas. Algunos subtipos de la fracción MB y después las troponinas, troponina T y troponina I. La troponina I T tiene la ventaja que es la que más dura elevada, entonces nos sirve para hacer diagnóstico tardío muchas veces, pacientes que vienen tarde a la consulta, que refieren haber tenido un dolor hace 4 días y por ahí uno ya no ve en el electrocardiograma el supradesnivel del ST porque uno ya ve la evolución a ondas Q patológicas y con esta enzima podemos confirmar si lo que tuvo fue un infarto o no. Son bastante específicas y se elevan en las 3 a 4 horas. Lo mismo que veíamos recién, pero graficado. Como decíamos, la mioglobina es la primera que se eleva, pero la primera que vuelve a la normalidad. Y generalmente la troponina T, que es la que más dura
elevada, ¿sí? Habitualmente se usan para el diagnóstico la creatinquinasa total, la fracción MB y las troponinas ultrasensibles. A todo paciente con un infarto hiperagudo, como veíamos al principio en las diapositivas donde veíamos todos los estudios que le vamos a hacer al paciente, además de los análisis, dijimos la radiografía de tórax, un ecocardiograma y siempre tratar de hacer una cinecoronariografía. Esta es la imagen de una cinecoronariografía de un paciente con un infarto inferior, donde se ve una rama de la arteria coronaria derecha obstruida 100%, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a clasificar el infarto agudo de miocardio? Tenemos una clasificación hemodinámica y de acuerdo a las circunstancias clínicas. Esta clasificación hemodinámica es sumamente importante. Es una clasificación que se hace al ingreso del paciente. Se divide en 4 estadios y nos va a hablar de si este paciente con infarto tiene síntomas de falla ventricular izquierda. Entonces es muy importante porque es una clasificación pronóstica. Ya vamos a ver que los pacientes que ingresan con un Killip-Kimball 1 tienen buen pronóstico y no así los que ingresan con un Killip-Kimball 4. Y de acuerdo a las circunstancias clínicas podemos decir que el paciente tuvo un infarto espontáneo, que sería el típico accidente de placa, ¿sí? Con un infarto hiperagudo, o puede ser secundario a un desequilibrio isquémico, por ejemplo, un paciente que tenga un aumento de la demanda de oxígeno por un ejercicio excesivo, ¿sí? O el paciente que hace una muerte súbita en la que se sospecha que fue un infarto, o a veces puede ser secundario a los procedimientos que se hacen para el tratamiento del infarto. Puede pasar que el paciente sea tratado por un infarto y haga un infarto después del procedimiento, que es el que llamamos asociado a la angioplastía coronaria, que puede ser una trombosis aguda del stent, que después de que el paciente sale de la sala de cateterismos y se le ha colocado un stent, ese stent se obstruye rápidamente y el paciente vuelve a hacer un infarto. O a veces en los pacientes que han sido sometidos a una cirugía de revascularización miocárdica puede pasar que después de hecho el bypass el paciente tenga un infarto. Entonces esta clasificación de Killip-Kimball, que es una clasificación hemodinámica, yo les decía que es muy importante porque es una clasificación pronóstica. Como ustedes ven, se divide en 4. El paciente que tiene un Killip-Kimball 1 es un paciente que no tiene complicaciones, que no tiene ningún signo de congestión pulmonar, es decir, un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca asociada, quiere decir que su miocardio no está mayormente afectado o no es tan extenso como para generar fallo de bomba ventricular izquierda. El paciente con un Killip-Kimball 2 ya tiene una insuficiencia cardíaca moderada, podemos ocultar estertores crepitantes en los pulmones, puede tener signos de insuficiencia cardíaca traducido por galope, por un tercer ruido o estar taquicárdico. El paciente que ya está en una clase funcional 3 es el paciente que ya está en edema agudo de pulmón y el 4 es el que está en shock cardiogénico. Si ustedes ven, la mortalidad intrahospitalaria del paciente en clase 1 es del 5% y el paciente en clase 4 es del 90%. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente con un infarto hiperagudo, lo primero que hacemos es revisarlo, por supuesto, auscultar sus pulmones, auscultar el precordio, controlar la presión arterial e inmediatamente lo clasificamos y decimos, este paciente tuvo un infarto hiperagudo, por ejemplo, inferior Killip-Kimball 1. Sabemos que ese paciente tiene un buen pronóstico. No así el paciente que llega en shock cardiogénico, que sabemos que tiene un pésimo pronóstico y una alta mortalidad. ¿Cuáles son las medidas más importantes
que tenemos que tomar rápidamente. Lo primero, como decíamos hace un ratito, es realizar un electrocardiograma, que eso hay que hacerlo, que no demorarnos más de 10 minutos desde que el paciente consulta, ¿sí? El electrocardiograma es fundamental para saber en qué escenario estamos. Colocarle oxígeno, ¿sí? Inmediatamente, si nosotros a través del electrocardiograma corroboramos que ese paciente tiene un supradesnivel del segmento ST en 2 o más derivaciones contiguas, o tiene ondas Q patológicas, o tiene un nuevo bloqueo completo de rama izquierda, le vamos a administrar, si no hay contraindicaciones, aspirina. La dosis recomendada es, digamos, a partir de 160 miligramos ya se han visto beneficios. Entre 160 y 325. Uno siempre prefiere darle la dosis máxima tolerada, que sería 325 miligramos vía oral. Lo ideal es que el paciente la mastique para que actúe más rápido. Asociado al clopidogrel, ¿sí? O prasugrel, que son antiagregantes plaquetarios y que potencian la acción de la aspirina. La dosis va a depender si el paciente va a ir a un tratamiento por angioplastía o no. Si el paciente va a ir a una angioplastía se le dan 600 miligramos y si no 300, ¿sí? Y por supuesto controlar la presión arterial, que es fundamental. Si el paciente está hipertenso, le vamos a administrar nitroglicerina. Si el paciente no está hipertenso, no es aconsejable, porque podemos bajarle la presión arterial y hacer que el paciente se descompense. Y vamos a ir pensando en una estrategia de reperfusión, ¿sí? Reperfusión. Esto es lo que le va a salvar la vida al paciente. Ustedes le pueden dar aspirina, oxígeno, todo lo que vimos anteriormente, pero si no intentan reperfundirlo, el paciente no va a evolucionar favorablemente. Esto es una guía de buena práctica, entonces está en inglés, disculpen, pero es para que ustedes vean que una vez que el paciente tiene síntomas, puede ser que consulte y llame a una ambulancia o que se dirija a un centro de atención médica. Dentro de los primeros 10 minutos, nosotros debemos tener realizado el electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma vamos a diagnosticar un infarto hiperagudo, como ustedes ven ahí, vamos a ver un supradesnivel del segmento ST. Y ahí vamos a tener que decidir qué hacemos con ese paciente. Si nosotros estamos en una ambulancia o estamos en un centro donde no contamos con sala de cateterismos, tenemos que ver a dónde derivamos a ese paciente. Si yo me voy a demorar menos de 2 horas, debo derivar el paciente a un centro donde tengan angioplastía, para que le hagan una angioplastía primaria. Si yo me voy a demorar más de 2 horas, por ejemplo, el paciente está en el interior de una provincia muy alejado de la capital, donde a lo mejor sí hay para hacer angioplastía, y va a demorar 4 horas en llegar o 3 horas en llegar, y yo tengo otro centro que está más cerca donde le pueden hacer terapia fibrinolítica, bueno, yo tendré que derivar el paciente a un centro donde tengan terapia fibrinolítica si me voy a demorar más de 120 minutos en que lo atiendan. Si en mi centro yo tengo angioplastía primaria, bueno, ese paciente va a ser derivado a la sala de cateterismos. Entonces, como veíamos, tenemos que pensar en una terapia de reperfusión. Reperfusión es abrir la arteria que se obstruyó por completo y que le está provocando el infarto al paciente. Esta reperfusión puede ser mecánica a través de una angioplastía con balón y stent, o farmacológica con trombolíticos que pueden ser la streptokinasa, el TPA, es el activador del plasminógeno, o el RTPA. La angioplastía coronaria es superior a los trombolíticos, como veíamos en la diapositiva donde elegíamos qué terapia utilizar. Si yo puedo hacer angioplastía, siempre es mejor. Obviamente esto siempre y cuando la pueda hacer en menos de 2 horas
y que el grupo que la haga sea un grupo entrenado en hacer angioplastías. La angioplastía coronaria, ¿en qué consiste? En introducir a través de un catéter dentro de la arteria un balón que se insufla y desobstruye la arteria e inmediatamente se coloca un stent para evitar la reoclusión de la misma. La angioplastía coronaria puede ser directa, que es aquel paciente que va después del dolor y de diagnóstico del infarto a la sala de hemodinamia, o a veces puede ser facilitada, que es al paciente que se le hace trombolíticos más angioplastía, de rescate al paciente que le hicimos trombolíticos y no reperfundió y lo tenemos que derivar a un centro con angioplastía, o fármaco invasiva en algunos pacientes a los que se le hacen las dos terapias asociadas. A los pacientes a los que no les podemos hacer angioplastía o porque estamos muy lejos o porque no contamos con un centro, podemos hacerle trombolíticos, ¿sí? ¿Qué son los trombolíticos? Son sustancias que lo que hacen es potenciar el efecto fisiológico de la fibrinólisis. Esta fibrinólisis desobstruye el coágulo de fibrina que se había formado en la arteria y estaba ocluyendo la misma, y de esa manera vuelve a restaurar el flujo dentro de la arteria. Los trombolíticos, como dijimos recién, que tenemos en nuestro medio y para utilizar son la streptokinasa, el TPA y el RTPA. Todos son eficaces, las diferencias que tienen unos y otros tienen que ver sobre todo con el costo. Por ejemplo, la streptokinasa es la más económica y el TPA se ha visto que tiene mejor tasa de reperfusión, o sea, es más eficaz que la streptokinasa, pero es más costoso y tiene más riesgos hemorrágicos. Cualquiera que tengamos en nuestro centro se puede utilizar. Entonces, como les decía recién, los trombolíticos lo que hacen es impedir que se forme esta fibrina y de esa manera evitar la formación de ese coágulo y generar una reperfusión al romper este coágulo de fibrina. Pero no son del todo específicos, entonces rompen los coágulos de fibrina que puedan haber en todo el organismo y por eso pueden generar hemorragias, sobre todo a nivel cerebral. Entonces nosotros tenemos que saber que para poder utilizar un fibrinolítico tenemos algunas indicaciones. Los fibrinolíticos no se pueden utilizar en todos los pacientes, ¿sí? Los criterios para poder utilizarlos o las indicaciones son, bueno, un paciente obviamente que no tenga ninguna contraindicación, el paciente no debe tener más de 12 horas de evolución, es decir, si el paciente tuvo dolor 3 días antes, yo no puedo utilizar un fibrinolítico, tengo hasta 12 horas para poder utilizarlos. Igualmente se sabe que pasadas las 3 horas del dolor, la tasa de reperfusión o el éxito que voy a tener con la utilización de fibrinolíticos es mucho menor. Entonces, si yo voy a tratar a un paciente que lleva 10 horas de comenzado el dolor, bueno, yo sé que ese paciente va a tener una menor tasa de reperfusión que si yo empiezo a tratarlo a las 2 horas de comenzado el dolor. Por eso es muy importante la atención rápida de estos pacientes. Entonces, más de 12 horas no puedo utilizar trombolíticos. El paciente tiene que tener elevación del segmento ST en 2 o más derivaciones contiguas, por lo menos de 1 milímetro o un cuadradito, ¿sí? Puede ser que tenga un nuevo bloqueo completo de rama izquierda y el paciente tiene que tener síntomas isquémicos, ¿sí? Síntomas anginosos. Si el paciente no tiene dolor de pecho, no estaría en condiciones de utilizar un trombolítico. Y las contraindicaciones absolutas tienen que ver con los sangrados, sobre todo a nivel cerebral, el ACV hemorrágico,
o isquémico en los 3 meses previos a la consulta, traumatismo de cráneo, lesiones vasculares o tumorales cerebrales, sospecha de disección aórtica o cualquier sangrado activo. En estas circunstancias yo no puedo utilizar un trombolítico para reperfundir el paciente. Y algunas contraindicaciones relativas, sobre todo de todas estas, la más importante es la hipertensión arterial, porque puede ser que el paciente que ingresa con un infarto venga muy hipertenso, ¿sí? Si el paciente tiene una diastólica más de 110 o una sistólica más de 180, si bien no es una contraindicación absoluta, pero yo sé que este paciente tiene más riesgo de sangrado. A veces en esos casos lo que uno puede hacer, si no tiene la opción de ir a una angioplastía y lo único que tengo es un trombolítico y el paciente está hipertenso, bueno, le agrego nitroglicerina, trato de bajar un poquito esa presión arterial para poder administrar el trombolítico sin correr riesgos de sangrado. ¿Cómo puedo evaluar yo que este paciente con trombolíticos tuvo una reperfusión de su arteria? Como yo acá no estoy viendo la arteria, sino lo que estoy evaluando son las condiciones clínicas, electrocardiográficas y enzimáticas del paciente. O sea, el paciente que va a ir a una angioplastía, yo voy a observar sus arterias en el mismo procedimiento y voy a poder corroborar cómo quedó esa arteria, si quedó abierta, sin coágulos adentro, si quedó sin obstrucción. En cambio, el paciente que va a ir a una terapia con fibrinolíticos, yo no tengo imágenes de su arteria. Entonces, voy a evaluar la reperfusión a través de 3 criterios. Primero, el dolor, que al paciente se le vaya el dolor precordial o que ese dolor disminuya al 50% o más del máximo dolor que tuvo cuando consultó. Por eso a veces uno en la práctica le pide al paciente que le ponga un número a ese dolor, que le coloque un número del 0 al 10, ¿sí? El máximo dolor sería el 10, entonces uno le va diciendo, ¿cómo está el dolor? Nos dice 8 sobre 10, 7 sobre 10. Bueno, si el paciente ingresó con un dolor 10 sobre 10 y después del fibrinolítico el paciente tiene un dolor 4 sobre 10, sé que ese paciente está reperfundiendo. Después voy a evaluar el electrocardiograma, ¿sí? En el electrocardiograma lo que vamos a ver es el supradesnivel del segmento ST y lo voy a evaluar en altura. Por eso les decía que es muy importante saber cuánto de elevado está ese supradesnivel del segmento ST al ingreso del paciente. Por ejemplo, la imagen que yo les mostraba, el paciente tenía 4 cuadraditos de elevación. Si después de la utilización del fibrinolítico el paciente tiene 2 cuadraditos, quiere decir que este electrocardiograma disminuyó el 50% del supradesnivel que tenía el ingreso. Eso también nos habla de una reperfusión. Por otro lado, bueno, por supuesto, la mejoría clínica, como dijimos, y falta ahí, pero también es importante el valor de las enzimas cardíacas, ¿sí? Si el paciente tiene una duplicación por lo menos de 5 veces más el valor de enzimas que tenía cuando ingresó después del trombolítico, es lo que llamamos el washout enzimático, que es el aumento brusco de las enzimas por la reperfusión que tuvo esa arteria, ¿sí? Cuando se abre la arteria se genera una reperfusión rápida y eso genera un aumento excesivo de las enzimas cardíacas. Entonces, aquel paciente que disminuyó el dolor, que disminuyó el supradesnivel del ST y que tuvo ese aumento exagerado de las enzimas, decimos que reperfundió. Nosotros suponemos que esa arteria coronaria se abrió, aunque no la podamos ver. Bueno, los trombolíticos, por supuesto, tienen algunas desventajas, por eso es mejor la angioplastía. Como ustedes ven, solamente el 33% de los pacientes con infarto reciben trombolíticos. La tasa de reperfusión aproximadamente es del 40%, ¿sí? Quiere decir que si a un paciente yo le hago una angioplastía, tengo una tasa de reperfusión arriba del 80-90% y con el trombolítico solo el 40, 50 hasta 60% en algunas, dependiendo el tiempo que demora el paciente en llegar. Cuanto más rápido se pueda
reperfundir al paciente más tasa de reperfusión o mayor éxito en esta reperfusión. No hay marcadores clínicos predictivos, salvo estas circunstancias que hablábamos recién, de los cambios en el electro, de la mejoría del dolor y del tema enzimático, y generalmente pueden tener una isquemia recurrente hasta el 30% y el sangrado intracerebral del 0,5 al 1,5%. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a hacer al paciente con el infarto? Lo más importante es la reperfusión. Esto es lo que salva vida, ¿sí? Esto es lo que disminuye la mortalidad. Por otro lado, vamos a controlar los síntomas con oxígeno, con nitritos, morfina, beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos. Son drogas que van a ayudar a disminuir el dolor y a bajar la presión si el paciente está hipertenso. Necesitamos disminuir las complicaciones y la muerte. Ahí están la aspirina, los inhibidores del ADP como el clopidogrel o el prasugrel, los IECA, los beta bloqueantes y los antialdosterónicos. Estas drogas disminuyen las complicaciones y la mortalidad de los pacientes con un infarto. Y también drogas que disminuyen las complicaciones relacionadas a los procedimientos por angioplastía, como son los inhibidores de los receptores plaquetarios 2B3A, que son el apiximab, el eptifibatide y el tirofiban, que son drogas que se utilizan para facilitar la angioplastía, ¿sí? Son drogas que se utilizan en los pacientes que van a ir a una angioplastía percutánea para mejorar la tasa de reperfusión. Y después, en algunos pacientes que lo requieran, el implante de un cardiofibrilador también disminuye la mortalidad por muerte súbita, ya sea en prevención primaria o en prevención secundaria. Bueno, esto es para que ustedes sepan a qué pacientes uno le va a colocar un cardiofibrilador después de un infarto. Si tiene más de 40 días de su infarto y tiene una fracción de eyección, que es un parámetro que evalúa la función del músculo del ventrículo izquierdo, si ese funcionamiento es menor al 30-40% y el paciente está con síntomas a esfuerzos moderados a mínimos, ese paciente después de los 40 días, si quedó con una mala función ventricular y muy sintomático, tiene una indicación de cardiofibrilador. Si ese paciente tiene también más de 40 días, aunque tenga una clase funcional 1, quiere decir que tiene síntomas a máximos esfuerzos, pero su funcionamiento cardíaco está muy deteriorado, menor al 30%, también tiene indicación de cardiofibrilador, o aquel paciente que tiene taquicardia ventricular no sostenida, que tuvo un infarto y quedó con mal funcionamiento del ventrículo izquierdo. A todos esos pacientes se les va a colocar un cardiofibrilador implantable para disminuir la muerte súbita. Bueno, estos son algunos scores que utilizamos para estratificar el riesgo que tiene ese paciente de morirse cuando le está internado y a los 6 meses después de su infarto. El score de Grace es el que más se utiliza, como ustedes pueden ver ahí. Evalúa al paciente de acuerdo a la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el valor de creatinina, a la clase Philip-Kimball con la que ingresó, si el paciente tiene un paro al ingreso, elevación de sus enzimas y una desviación del segmento ST. Eso se va sumando un puntaje y de acuerdo a ese puntaje podemos saber si el paciente tiene un riesgo bajo, intermedio o alto, y podemos evaluar la mortalidad dentro del hospital y a los 6 meses. Otro score que tenemos también es a los 30 días del infarto, que también evalúa la edad del paciente, algunos antecedentes algunos factores de riesgo asociados como la diabetes, en cuanto al examen físico, el Philip-Kimball, la frecuencia cardíaca, la presión arterial
y en la presentación, digamos, si el infarto ingresa, el paciente ingresa con un infarto, si tiene bloqueo de rama izquierda y demás. Todo eso también nos va a dar un puntaje y nos va a evaluar, de acuerdo a ese puntaje, el riesgo, si el paciente tiene un riesgo alto, moderado o bajo, de morirse dentro del hospital o a los 30 días del alta. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las complicaciones que puede tener un paciente con un infarto agudo del miocardio? Complicaciones básicamente de dos tipos, eléctricas o mecánicas. Las complicaciones eléctricas las puede tener cualquier paciente, aunque haya tenido un infarto muy pequeño. No tiene que ver con el tamaño del infarto. Cualquier área de necrosis es un sustrato ideal para la presentación de arritmias. Estas arritmias pueden ser taquiarritmias o bradiarritmias. Taquiarritmias que pueden ser desde un extrasístole supraventricular hasta una fibrilación ventricular que puede generar la muerte del paciente. Y las bradiarritmias que pueden ir desde un bloqueo AV, bradicardia o asistolia con paro cardíaco. Las complicaciones mecánicas sí están más relacionadas con el tamaño del infarto. Cuanto más grande el infarto o cuanto más se afecta la cara anterior del corazón, más riesgo de complicaciones mecánicas. La más frecuente es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? También podemos tener, de acuerdo a la ubicación del infarto, podemos tener roturas, ya sea de la misma pared del ventrículo o a veces podemos tener roturas de un músculo papilar o de una cuerda tendinosa. Estos son los pacientes que evolucionan mal, generalmente están relacionadas estas complicaciones mecánicas a pacientes con infartos que llegaron tarde a la consulta, que no se pudo hacer una terapia de reperfusión oportuna, infartos grandes, o a veces pacientes con infartos inferiores extensos que pueden tener una rotura de alguna cuerda tendinosa. Nosotros cuando examinamos al paciente podemos escuchar algún soplo que nos hable de alguna disfunción de un músculo papilar con alteración valvular, digamos, o algún soplo por ruptura de la pared del ventrículo, o en algunos casos muy graves, que se rompa la pared libre del ventrículo y el paciente haga un derrame pericárdico y se tapone y haga un shock cardiogénico. También en las zonas afectadas, en esta necrosis transmural, puede haber una alteración en la motilidad de la pared de ese ventrículo, se puede deformar e ir a la dilatación aneurismática. Y otras menos frecuentes pueden ser en los infartos grandes, que se forma como un aneurisma, la sangre ahí es como que hace una estasis sanguínea y eso predispone a la formación de coágulos y ahí podemos tener embolias sistémicas. Bueno, entonces ya vimos los síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST. Ahora vamos a ver los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, la angina inestable y el infarto no transmural. Como vimos al principio, el escenario de estos pacientes sería una obstrucción al flujo coronario, una placa accidentada pero que no obstruye el 100% de la luz del vaso. Estos pacientes van a tener dolor, como ya vimos, el dolor anginoso típico o atípico. El dolor anginoso inestable, ¿cuándo decimos que es inestable? Cuando ha variado, ¿sí? Por ejemplo, en los últimos 3 meses o ha tenido un dolor típico en reposo que duró más de 10 minutos. El primer dolor que tiene el paciente siempre decimos que es inestable porque no sabemos cómo va a continuar, o como decíamos recién, bueno, algún dolor que empeora en el último mes, ¿no es cierto? Eso decimos que es inestable. O sea, ese paciente que tiene un dolor por primera vez no sabemos cómo se va a comportar, o aquel paciente que por ejemplo tenía dolor siempre cuando caminaba 2 cuadras y ahora tiene dolor cuando camina media cuadra. Bueno, ese paciente está inestable. La angina inestable se puede clasificar
de acuerdo a la presentación, que es la clasificación de Bertolazzi, que decimos de reciente comienzo, progresiva, en reposo, postinfarto, prismetal o post-revascularización, y de acuerdo a la clasificación de Braunwald, que es un poco más engorrosa, que tiene que ver con la causa, digamos, y con el tipo de presentación. La que más se utiliza y es más fácil, digamos, que se puede evaluar más rápidamente, es la clasificación de Bertolazzi. Entonces nosotros decimos que es de reciente comienzo a todo dolor precordial que presenta un paciente por primera vez, digamos, en el lapso de 30 días. Decimos progresiva cuando ese paciente empeoró su dolor, quiere decir que ahora es a menor esfuerzo o en reposo en los últimos también 30 días. El ángulo, bueno, en reposo, después postinfarto, que es el dolor que tiene el paciente después de un infarto. La de prismetal, que está relacionada generalmente al vasoespasmo, que es aquel paciente que presenta un dolor agudo con un electrocardiograma con supradesnivel del ST y que con la administración de nitritos mejora. Y la postrevascularización, bueno, que después de un procedimiento, ya sea por cateterismo, por trombolíticos o por cirugía de revascularización miocárdica, el paciente presenta dolor. Entonces, bueno, una vez que clasificamos a la angina inestable, eso lo hacemos a través de la clínica, ¿no es cierto? Con la clínica nosotros podemos saber si es una angina inestable de reciente comienzo, progresiva, o bueno, si el paciente tiene un dolor de más de 20 minutos, podemos sospechar que ya puede estar asociado este cuadro a un infarto, ¿sí? Entonces le vamos a hacer un electrocardiograma, como veíamos anteriormente, lo más rápido que podamos, dentro de los 10 minutos de comenzado el dolor. El electrocardiograma nos va a decir en qué escenario estamos. Si este paciente tiene un infradesnivel del segmento ST, voy a sospechar de que es un infarto subendocárdico, o si tiene alteraciones en la onda T, ya sea una onda T negativa o una onda T muy positiva, muy picuda, estar en presencia de isquemia, ya sea subendocárdica o subepicárdica. Le vamos a hacer análisis, como veíamos hace un rato, con los marcadores, las enzimas cardíacas, troponinas, CPK total, CPK fracción MB. Vamos a hacerle un ecocardiograma, también como vimos en el paciente con infarto, para evaluar el compromiso del músculo, los cambios en el movimiento de las paredes, la presencia de complicaciones. Y acá en estos pacientes probablemente yo requiera algún test funcional. ¿Sí? Puede ser que yo tenga un paciente con una angina inestable, en los cuales los estudios anteriores dan dentro de todo bien, y por ahí yo tenga que ir a un estudio con esfuerzo o un test evocador de isquemia, que se llama. Es decir, algún otro método más específico que me ayude al diagnóstico. O puede ser que requiera una tomografía multicorte, que es una tomografía de las arterias coronarias, o una cinecoronariografía, que sería el test más específico. Entonces, este paciente va a tener dolor precordial. De acuerdo a las características del dolor, voy a poder clasificarlo. Es importante que tengan en cuenta esto, que es la cascada isquémica, que el dolor a veces es lo último que aparece. Lo primero que sucede a nivel del músculo cuando hay una isquemia, una disminución al flujo coronario, ya sea por una disminución en el aporte o un aumento de la demanda, lo primero que sucede es un defecto en la perfusión. Ese defecto en la perfusión yo lo puedo ver si yo le hago, por ejemplo, al paciente una cámara gamma. Puedo detectar un defecto de perfusión antes de que el paciente tenga dolor. Puedo haber una disfunción en la diástole, o sea, en la relajación del ventrículo. Eso lo puedo detectar a través de un ecocardiograma. Puedo ver cambios en el movimiento del músculo del corazón a través de un ecocardiograma con estrés o una cámara gamma. Puedo ver alteraciones en el electrocardiograma, por ejemplo, a través de una ergometría. Quiere decir que en estos pacientes yo puedo hacer estudios evocadores de isquemia para llegar a un diagnóstico de mayor certeza. Entonces, como hablábamos recién, en los pacientes con síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST,
vamos a observar cambios a nivel de la onda T, por ejemplo una inversión de la onda T que nos da una isquemia subepicárdica. Como ven acá, este es el electro de un paciente que no tiene ondas T negativas, sino lo que tiene son ondas T simétricas y muy picudas, ¿sí? Este paciente tiene una isquemia subendocárdica. Recuerden que siempre la repolarización es opuesta a la despolarización. Y bueno, como veíamos anteriormente, este va a ser el escenario de nuestro paciente con infarto subendocárdico, una lesión subendocardia. El electrodo explorador va a ver la cola del vector, entonces en el electrocardiograma vamos a ver un infradesnivel del segmento ST. Como ustedes pueden ver ahí, el segmento ST también lo medimos a 0,04 segundos el punto J. Entonces este paciente tiene un infradesnivel del ST de 2 cuadraditos y medio. Eso también es importante porque nos permite evaluar si el paciente mejora o no mejora. Recuerden que el segmento ST normal es isoeléctrico. Cualquier descenso o ascenso es patológico. Esto es un ecocardiograma bidimensional donde podemos observar las paredes del ventrículo y podemos evaluar en movimiento si esa pared se mueve en forma normal o no. Los pacientes que tienen alteraciones en su movimiento, ya sean hipocinesia, discinesia o acinesia, podemos estimar que pueden ser secundarios a isquemia. Otro método, como habíamos visto anteriormente, es el SPECT miocárdico o cámara gamma, donde vamos a evaluar la perfusión. Nosotros evaluamos acá el ventrículo izquierdo en 3 cortes, ¿sí? Este sería un eje largo horizontal, un eje largo vertical o un eje corto, y nosotros evaluamos el músculo en reposo y en estrés, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, nosotros acá lo que se evalúa es una escala de colores. Por ejemplo, este paciente tiene en reposo, ustedes pueden ver que se ve todo completito con el mismo color, y en el estrés falta relleno ahí. Bueno, este paciente tiene en el ápex una falta de relleno. Quiere decir que cuando el paciente hace el estrés, disminuye el flujo, entonces tiene una isquemia. La cámara gamma es un estudio que consta de una parte con esfuerzo, que puede ser en una bicicleta o en una cinta, y durante el esfuerzo se le inyecta al paciente un radiotrazador, que lo que se usa habitualmente es el Sestamibi, que se fija al corazón, al músculo. Entonces se toman imágenes en reposo y en esfuerzo, y después lo que se hace es comparar cómo está esa perfusión o esa toma de este marcador en reposo y en esfuerzo, y ahí se puede determinar si el paciente tiene isquemia o no. Y la cinecoronariografía, que es el test más específico, donde nosotros vemos la anatomía de estas coronarias, y como ustedes pueden ver ahí, hay una obstrucción severa. Este es el flujo, el calibre normal de la arteria, y hay una falta de relleno. Esta es una obstrucción severa de la arteria coronaria. A estos pacientes nuestro tratamiento va a estar apuntando, digamos, a disminuir la isquemia, a ver si va a necesitar un antiplaquetario, un anticoagulante, o un intervencionismo precoz o una cirugía en el caso que lo requiera. Entonces el tratamiento va a ser un tratamiento primero para el dolor, un antianginoso. Los más utilizados son los nitritos, la nitroglicerina o el isonitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide, los beta bloqueantes o los bloqueantes cálcicos. Antitrombóticos como la aspirina, el clopidogrel o prasugrel, que son los inhibidores del ADP. Anticoagulantes como los antitrombínicos directos como la irudina, vivalirudina, que prácticamente ya no se usan, o los indirectos, que son los más usados, la heparina no fraccionada o la heparina sódica, y las heparinas de bajo peso molecular, que son la enoxaparina, la dalteparina, la fraxiparine, o los inhibidores del factor 10, como pueden ser el fondaparinux, inhibidores de la vitamina K,
que serían los anticoagulantes orales, acenocumarol, warfarina, o una angioplastía coronaria con colocación de stent. Entonces, ¿de qué va a depender el tratamiento en estos pacientes? ¿Va a ser el mismo para todos? No. El paciente con una angina inestable, yo lo que tengo que hacer es evaluar el riesgo. Para saber qué tratamiento le voy a hacer al paciente, necesito saber cuál es el riesgo que tiene ese paciente de infartarse o de morirse. De acuerdo al riesgo que tenga va a ser el tratamiento que yo voy a elegir. No le voy a hacer el mismo tratamiento a todos. Entonces, tengo que evaluar su riesgo. Las dos escalas o scores más utilizados son el Grace y el TIMI. Como ustedes pueden ver ahí, el Grace, todos los parámetros que tiene en cuenta, y el TIMI, que son 7 parámetros, y de acuerdo se hace la sumatoria, si tiene hasta 2, de 3 a 4 o más de 5, y podemos decir que el paciente es bajo riesgo, moderado o alto riesgo. La estrategia de tratamiento va a estar relacionada entonces al riesgo que tiene el paciente. Si el paciente tiene bajo riesgo, el tratamiento va a ser antiplaquetario, aspirina, clopidogrel o prasugrel, nitritos, beta bloqueantes, estatinas, y a este paciente de bajo riesgo, por ejemplo, podría ser el caso de un paciente con un dolor anginoso no del todo típico, que en el electrocardiograma no veo demasiadas alteraciones, que las enzimas cardíacas están dentro de todo bien, y ese paciente por ahí genera algunas dudas. Bueno, a ese paciente probablemente yo le pida un test funcional al alta, como puede ser una ergometría o una cámara gamma, para ver si cuando hace un esfuerzo puedo detectar isquemia. En los pacientes de moderado a alto riesgo, recuerden que este riesgo nos lo van a dar los scores. A este paciente yo le voy a dar aspirina, clopidogrel, beta bloqueantes, estatina, nitritos, igual que al otro, pero acá ya voy a poder agregar un anticoagulante, como puede ser las heparinas no fraccionadas, la heparina de bajo peso molecular, y este paciente va a ir a una cinecoronariografía, porque yo tengo que ver cómo están sus coronarias para decidir qué tratamiento va a necesitar, si una angioplastía coronaria o a veces en algunos casos una cirugía de revascularización miocárdica. Bueno, esto es para que vean, como vimos anteriormente, la angioplastía coronaria, una arteria con una obstrucción, una placa, se introduce un catéter con un balón que se insufla y después se coloca un stent. Y en algunos pacientes en los que no son factibles de angioplastía porque tienen, por ejemplo, muchas lesiones coronarias, generalmente más de 3 lesiones coronarias, son los pacientes que van a bypass aorto coronario. Bien, entonces, como para terminar, estos serían todos los escenarios que podemos tener. Paciente con dolor torácico, por ejemplo, atípico o no cardíaco, ¿sí? El paciente con angina estable, como habíamos dicho, ese dolor que no cambió en los últimos 3 meses. El paciente con angina inestable, o sea que el paciente que cambió las características de su dolor. El paciente con un infarto sin supradesnivel del ST. Clásicamente la diferencia entre la angina inestable y el paciente con el infarto sin supradesnivel del ST está relacionada con el aumento enzimático. Si yo tengo un paciente con infradesnivel del ST y aumento enzimático, ese paciente tiene un infarto subendocárdico. Y el paciente con supradesnivel del ST, que es el clásico infarto transmural. Entonces, algunas diferencias clínicas, por ejemplo. Generalmente, cuando el dolor no es cardíaco, es atípico. Cuando el paciente tiene una angina estable, generalmente está relacionado a los esfuerzos. Cuando el paciente ya está inestable, el dolor puede ser en reposo o puede ser posinfarto. Y cuando el paciente tiene un infarto hiperagudo, generalmente es un dolor continuo. En el electrocardiograma
de un paciente que no tiene enfermedad coronaria o que está estable, generalmente no encuentro alteraciones. En el paciente con angina inestable o infarto subendocárdico voy a ver cambios en la onda T, en el caso de la angina inestable principalmente, o en el segmento ST, infradesnivel del segmento ST, en el caso del infarto no transmural, y en el paciente con infarto transmural voy a ver una elevación del segmento ST. Los marcadores cardíacos, las enzimas, en el paciente que no tiene un dolor cardíaco o que está estable, generalmente las enzimas cardíacas van a estar normales, no así el paciente con angina inestable, que puede tener cierta elevación en los pacientes de alto riesgo, o con infarto subendocárdico o infarto transmural. Entonces, en el paciente que tiene un dolor no cardíaco o que es de la probabilidad, digamos, de que tenga un cuadro coronario es muy baja. El paciente de bajo riesgo le voy a hacer un tratamiento antiplaquetario, antiisquémico, y generalmente voy a ir a una conducta conservadora, o sea, lo voy a controlar. Puede ser que ese paciente necesite algún test evocador de isquemia, como hablamos antes, una ergometría, una cámara gamma, un ecocardiograma con estrés farmacológico también, con dobutamina, para evaluar, digamos, su condición isquémica, pero no voy a ir a un tratamiento invasivo. En el paciente de alto riesgo, que es el paciente con angina inestable de alto riesgo o con infarto subendocárdico, voy a ir a una terapia ya fármaco-invasiva, doble antiagregación más un anticoagulante, y ese tratamiento va a ir ese paciente va a ir sí o sí a una cinecoronariografía para poder saber si va a necesitar una angioplastía o una cirugía de revascularización miocárdica. Y en el paciente con un infarto transmural va a ir a una reperfusión, ya sea mecánica, que es lo ideal, una angioplastía coronaria, o una reperfusión farmacológica con trombolíticos. Y lo que me gustaría que les quede bien grabado es esta diapositiva. En el paciente con elevación del segmento ST, el infarto hiperagudo, yo tengo que abrir la arteria, reperfusión. Mecánica, que es lo mejor, o farmacológica, va a depender de qué dispongo yo en mi centro. En el paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, yo tengo que mantener la arteria abierta con medicamentos anticoagulantes, antiplaquetarios y con un intervencionismo precoz. Reperfusión y mantener la arteria abierta. Acá tienen un ejemplo de un paciente, como ustedes pueden ver, en B1, B2, B3, B4, B5 y B6, un supradesnivel del segmento ST, o sea, un infarto hiperagudo transmural anterior extenso, ¿sí? Generalmente esto se ve en los pacientes que tienen una obstrucción en la descendente anterior. Y acá en este caso podemos ver una inversión de la onda T de B1 a B4, una isquemia subepicárdica anterior. Entonces, lo más importante en estos pacientes es no demorarnos. El tiempo es oro. El tiempo es músculo cardíaco que salvamos. Hasta luego, espero que les haya gustado. Cualquier duda preguntan en el grupo y las contesto después. Hasta luego.